Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, trayendo un mensaje el cual hemos titulado en esta hora Luz o Tinieblas. Para ello vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Dice la palabra de la siguiente manera: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Acá vemos en estos versos algo interesante. Dice que las tinieblas estaban presentes en el mundo, en un mundo caótico, desordenado y vacío, lleno de oscuridad. Pero vemos que la palabra de Dios produce la luz. La luz permite apreciar las cosas, aun las que no son tan buenas. Por ejemplo, si usted ve una montaña de noche, usted no logra apreciar nada en ella, solo una mancha oscura. Mas cuando hay luz, usted puede apreciar los detalles de aquella montaña, de aquel paisaje. Así también cuando nosotros andamos en oscuridad y podemos estar muy sucios, pero la oscuridad no nos permite ver cuán sucios estamos. Mas cuando la luz aparece, entonces logramos ver cuán sucios estamos y cuánto necesitamos limpiarnos. Y esas son algunas de las características de la luz. También vemos que dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Dios dijo que la luz es buena. Tenemos que entender que la ausencia de Dios produce automáticamente tinieblas en el ser humano. El hombre en su desobediencia cayó en un estado de oscuridad. Y es ahí donde el verbo de Dios viene a este mundo en rescate del ser humano, proveyendo un medio de salvación a todos los que quieran cambiar su estado de tinieblas y venir a un estado de luz, de claridad, de salvación, de limpieza. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2, 9 dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la tarea de todo creyente, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y cuando dice virtudes se refiere al poder, a la fuerza, a la energía, a los atributos de aquel verbo que nos llamó de esas tinieblas de oscuridad a su luz admirable. Ahora quiero ir al libro de San Juan capítulo 1 y leer del verso 1 al verso 5. Dice la palabra de la siguiente manera: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 4 dice: En Él estaba la vida, en el verbo, y la vida era la luz de los hombres. Ese verbo es la luz de los hombres. En el verso 5 dice: La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá vemos el origen de aquel bendito Salvador. Él no solo es el Salvador, sino que también Él es el Creador mismo. Como decía en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora quiero que vayamos al versículo 9, que dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Veamos el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Acá vemos la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, que aquel verbo fue hecho carne. Esto con el propósito de rescatar aquellas
almas que anhelan vivir junto a su Creador y escapar de la condenación. En San Juan capítulo 3, del verso 16 al 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Acá vemos la esencia de ese evangelio. Vemos que la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí es donde tenemos que preguntarnos nosotros qué estamos amando. ¿Estamos amando más la pureza, la luz o las tinieblas, los vicios y la perdición? ¿Qué ama nuestro corazón? Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13, que dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá vemos cómo el Padre nos hizo aptos para el reino de su amado Hijo. Quiero que leamos Efesios 5:8, que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y ahí mismo en Efesios 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos que las tinieblas tienen gobernadores, o sea, ellos tienen otro reino que no es el del Hijo de Dios, sino de Satanás. Y tú tienes que preguntarte en cuál reino estás, en el del Hijo de Dios o en el de Satanás. ¿Quién es tu gobernante? ¿A quién obedeces? ¿A quién honras con cada acción y cada acto que haces? Todo lo que haces cada día, ¿le rinde adoración a Dios o le rinde adoración a Satanás? Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 4 y 6 dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 4, verso 4 y 6. En el verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y el verso 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora quiero que vayamos brevemente a Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6, que dice de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Entonces el apóstol dice: este es el mensaje, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso quiere decir que en Dios no hay tinieblas. No podemos vivir una vida a medias. No podemos servir a Dios en el día y al diablo en la noche, o a Dios un día y al diablo otro. Es importante que usted tome una decisión respecto a quién es su Señor. Si usted vive una vida
amando la luz, deseando ser cada día más una persona más íntegra para con Dios, en gratitud, en respuesta a la salvación de Él, o usted vive una manera indiferente. Para ir terminando, veremos la misión que recibió el apóstol Pablo, el cual en otro tiempo persiguió a la iglesia del Señor mientras vivía en el judaísmo, siendo fariseo. Y para eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 26, del verso 15 al verso 18. Escuche con mucha atención. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte en el ministerio y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he de aparecer a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío ahora, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué mensaje tan glorioso le da el Señor a Pablo para que nos diga. Vemos que en este mensaje primero dice que Pablo cayó a tierra. Él vivía muy cómodo en una religión, pero las religiones muchas veces ciegan nuestro entendimiento. Y eso es lo que quiero que usted comprenda. Usted puede haber vivido toda una vida metido en una religión, como Pablo, que pensaba que servía a Dios en esa religión, siendo fariseo y judaizante, persiguiendo la iglesia, hasta que Jesucristo se le manifestó y le reveló el evangelio, el cual estamos predicando en esta hora. Pablo le dice cuando cae a tierra, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice que se le apareció con un propósito, ponerlo en el ministerio y que fuera testigo. ¿Pero testigo de qué? Testigo de que Jesús era el Mesías, de que él lo había visto vivo, y le dio un mensaje. Le dijo, ve y ábrele los ojos a la gente que vive en oscuridad, pero también le dice por la gente que está bajo la potestad de Satanás. Dice en el verso 18, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios quiere rescatarles, pero le dice que el medio de salvación es por la fe en Él, y así reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quiero que entienda que el perdón de pecados viene solamente a través de la fe en Jesucristo. Que la luz de Jesucristo pueda brillar en tu corazón y puedas recibir aquel Salvador. Puedas clamar aquel nombre de Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y puedas recibir salvación en su nombre. ¿En cuál potestad, en cuál reino estás?
Pablo vino a predicar el evangelio para que la gente fuese salva y pasasen de la potestad de Satanás a la potestad de Jesús. Y ese es el tema del mensaje. ¿Estás en luz o en tinieblas? ¿Ya le abriste el corazón a Jesucristo? ¿Ya permitiste que aquel verbo que se hizo carne alumbre tu corazón, alumbre tu entendimiento y te resplandezca el evangelio? ¿O aún vives atado a tradiciones las cuales van contrarias al evangelio? La salvación no viene a través de pedirle a santos, ni de clamar a María, ni de clamar a ningún otro nombre, sino solo a Jesucristo. Este es el mensaje que Pablo predicaba, Romanos 10, 9 y 10. Es muy importante que usted entienda que ese es el mensaje de salvación. Dice la palabra así, vamos a leerlo, Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el momento que tú le abres el corazón a Jesucristo, tú pasas de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de las tinieblas a la luz. Mientras que estás en tinieblas, no puedes ver cuán sucio estás y no puedes entender cuánto necesitas el Salvador. Mucha gente se expresa y dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero simplemente es porque vive en tinieblas y no ha podido ver cuánta suciedad hay en su vida. Mas cuando usted clama a Dios y le dice, Señor, haz que tu luz resplandezca en mi corazón. Y dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijo Pablo. Entonces esa luz iluminará tu mente y tu corazón y podrás ver qué Dios quiere que hagas. Hasta acá el mensaje, Dios les bendiga. Les invitamos a suscribirse al canal y a compartir el mensaje. Lo puede encontrar ahora en YouTube en el canal Palabras de Vida Eterna. Nos vemos en un próximo mensaje. Dios les bendiga.